Buenos días, yo soy la cadete de primer año Giovanna Francesca Salinas Antonio del grupo de primero A, perteneciente a la Escuela Militar de Enfermería, y el día de hoy les voy a exponer el tema de la fisiología del sistema respiratorio. Nuestro sistema respiratorio es un conjunto de órganos y cavidades cuya función es el transporte de oxígeno hacia nuestras células del organismo mediante un proceso llamado hematosis. Bien. Nuestro sistema digestivo va a estar dividido primeramente en dos vías aéreas. Vamos a tener la vía aérea superior, que va a estar constituido por las cavidades nasales, la faringe y la laringe, y por una vía aérea inferior, que va a estar compuesta por la tráquea, los pulmones y los bronquios. Su función principal, como ya lo mencioné, es el intercambio gaseoso entre los alvéolos y la sangre. Quiere decir esto, el transporte del oxígeno hacia nuestras células. También vamos a tener una función que es el acondicionamiento del aire, que se va a llevar a cabo principalmente en las cavidades nasales, y también vamos a tener la ventilación pulmonar. Vamos a iniciar, bueno, antes que nada, en esta imagen podemos apreciar lo que serían los órganos y las cavidades de nuestro sistema respiratorio. Vamos a tener primeramente las fosas nasales. El aire va a pasar hacia la faringe, de la faringe va a pasar a la laringe, y entre la faringe y la laringe vamos a tener un órgano de tipo cartilaginoso en forma de laminilla que nos va a ayudar a evitar el paso del bolo alimenticio que nosotros comenzamos a crear durante el proceso digestivo, y este no pase hacia la tráquea, y así evitamos lo que sería la acción de ahogarnos o de asfixiarnos con el alimento, con el bolo alimenticio. Bien. Entonces, el aire va a pasar por la faringe, de ahí a la laringe, de la laringe va a pasar a la tráquea, y la tráquea se va a dividir en bronquios. Los bronquios se van a conectar en nuestros órganos llamados pulmones. Estos mismos bronquios se van a dividir en alvéolos, y estos alvéolos se van a dividir en pequeños ramitos en forma de uva que se van a denominar alvéolos, que es precisamente donde se lleva a cabo nuestro proceso de intercambio gaseoso o hematosis. La ventilación no es más que el proceso de inspiración y expiración. Estos procesos son la entrada y la salida del aire. La inspiración es la entrada del aire hacia nuestros pulmones. En este proceso, nuestros músculos del tórax se van a abrir, se van a expandir, y nuestro diafragma se va a contraer. Mientras que en la expiración va a pasar lo contrario. Nosotros vamos a expulsar el aire y nuestros músculos del tórax se van a relajar, y asimismo el diafragma se va a relajar, como se muestra en esta imagen. Tenemos la inspiración, en donde tenemos la entrada de aire y en donde nuestros pulmones se van a expandir, y en la expiración vamos a tener la salida del aire y nuestros pulmones se van a contraer. Bien. Primeramente vamos a iniciar con las cavidades nasales. Las cavidades nasales van a tener 4 funciones muy importantes, que son la ventilatoria, la olfatoria, la reflexógena y la fonatoria. Bien, primeramente vamos a tener la función ventilatoria, que va a ser la que va a regular la entrada y la salida del aire. Aquí también vamos a tener el acondicionamiento del aire inspirado. ¿Qué queremos decir con aire inspirado? El aire que nosotros respiramos. Bien. El acondicionamiento del aire inspirado va a tener un proceso de 3 etapas. Este proceso, en la primera etapa vamos a tener que nosotros vamos a llevar la mayor cantidad de aire posible hacia el meato olfatorio. Posteriormente, su segunda fase o la fase secundaria, lo que va a hacer es, este mismo aire va a atravesar por el medio inferior. Y la tercera fase, o la fase superior o de corriente olfatoria,
es cuando el aire que ya pasó por la primera y la segunda fase se redujo y solo una pequeña cantidad de este aire va a llegar hasta el meato superior y va a estimular el área olfatoria de Schulze. La función ventilatoria va a estar regulada por el vestíbulo nasal y por el ciclo nasal. De estas dos, una de las más importantes es el ciclo nasal. ¿Por qué? Porque es el ciclo que nos permite la entrada del aire de forma alterna. Bien, ¿cómo es eso? Bueno, pues nuestras fosas nasales no pueden estar ambas libres para el paso del aire. ¿Por qué? Porque sería una carga de aire demasiada alta, por así decirlo, demasiada pesada para nuestros pulmones. Por eso necesitamos un ciclo que regule esta entrada y nos mida y nos provea de la cantidad que necesita o que nuestros pulmones requieran correctamente. Bien. El ciclo nasal está compuesto por la congestión y la descongestión. Supongamos que estas son mis fosas nasales. Entonces, el ciclo nasal, ¿qué quiere decir? Que una fosa nasal vamos a tenerla congestionada. ¿Con qué? La fosa nasal se va a congestionar mediante la producción excesiva de moco. Pero esto, como les mencioné, es alternado, lo que quiere decir que después de un tiempo determinado, que es aproximadamente de 1 a 5 horas, la fosa nasal que está congestionada va a pasar a descongestionarse y nuestra fosa nasal que está descongestionada va a pasar a congestionarse. ¿Esto para qué? Como ya les mencioné, para regular la entrada y la salida del aire. Nuestro ciclo nasal va a estar regulado principalmente por el sistema nervioso autónomo y por el hipotálamo. Ahora bien, el acondicionamiento del aire. El acondicionamiento del aire va a tener 3 procesos. Primeramente, el de acondicionamiento. Vamos a tener también el de humidificación y el de purificación. El de acondicionamiento se trata de que el aire que nosotros inspiremos pase a través de nuestras fosas nasales y va a tomar la temperatura que nosotros tenemos, la temperatura corporal. Es pasar la temperatura del aire inspirado a la temperatura actual de nuestro cuerpo, a nuestra temperatura corporal. Porque inclusive, yo en mi caso, yo no produzco suficiente cantidad de moco, que es el que nos ayuda al acondicionamiento del aire. Entonces, al yo no producir la suficiente cantidad de moco, mi aire el aire que yo inspiro, perdón, no se acondiciona. Lo que pasa, en mi caso, es que yo tiendo a respirar el aire como realmente lo inspiro. Yo respiro el aire tal cual lo estoy inspirando. O sea, yo paso ese aire con la temperatura tal cual lo estoy inspirando. Y en mi caso, o por experiencia propia, puedo decirles que es doloroso, porque sientes la sensación inclusive de cómo ese aire raspa y lastima las fosas nasales. En ocasiones, lo que yo hago es, cuando realmente el aire es muy frío y mis fosas nasales no me proveen del moco suficiente para acondicionarlo, lo que yo hago es calentar el aire. ¿Cómo lo hago? Bien, tomo aire por la boca y lo paso a mis manos. Entonces hago esto. Respiro prácticamente el aire que acondicioné en la boca. O sea, yo siento que el aire pasa un poco más, por así decirlo, más calientito que inspirarlo de forma fría como tal, porque realmente lastima. Bien. Ahora bien, la humidificación del aire también la vamos a tener gracias a la producción de moco, cosa que yo también, por experiencia propia, no lo puedo hacer. Bueno, ¿por qué? Porque cuando niña yo me caí y entonces yo me lastimé lo que sería el tabique, y en eso me lastimé mis senos paranasales, que son los que nos ayudan a la producción de moco, en donde encontramos
las glándulas de Bowman que nos ayudan a la producción de moco. Entonces, al yo haberme dañado mis senos paranasales, entonces yo no es muy común que produzca una gran cantidad de moco, lo cual me ayudaría tanto para el acondicionamiento de aire como para la humidificación e inclusive para la purificación del aire. ¿Por qué? Porque la purificación del aire también se da a través o gracias a la producción mucosa y a unos cilios, pero los vamos a ver en un momento. Bien, como les comentaba, la purificación de moco es gracias a un barniz mucoso que nosotros producimos, que nuestras fosas nasales producen. Bien, la función de este barniz mucoso, como les menciono, es el atrapar partículas y gérmenes que vienen inmersos en el aire inspirado. Como les comentaba, nosotros también tenemos unos pequeños pelillos o como patitas que nos van a ayudar a atrapar el barniz mucoso que ya contiene o al cual ya se le pegaron los gérmenes y partículas que venían en el aire inspirado. ¿Cómo es esto? Supongamos que esta es como si fuera nuestro piso. El piso que sería nuestra cavidad nasal, en nuestras fosas nasales. Estos pelillos son cilios y ellos son los encargados de que los mocos que ya contienen una cantidad o ya atraparon un germen o una partícula, la acción de los cilios es agarrarlas y evitar así que esas partículas y gérmenes pasen hacia nuestro tracto respiratorio. Bien. Este moco va a poseer un pH de 6, lo que quiere decir que es un pH ácido, lo cual va a evitar la proliferación de las bacterias. Aquí también vamos a tener macrófagos que nos van a ayudar a la destrucción de las bacterias. Son como los soldaditos que van a evitar que esas bacterias pasen hacia nuestro tracto respiratorio. Y también vamos a encontrar a las lisosomas, que son unas enzimas que van a ser las encargadas de la destrucción de la pared celular de las bacterias. La función olfatoria va a estar determinada por terminaciones nerviosas en la mucosa nasal. Como ya les mencioné, la mucosa nasal va a estar regulada por las glándulas de Bowman. Aquí es donde vamos, en nuestro epitelio es donde vamos a contener los cilios que les mencioné, que van a ser los encargados de atrapar esta mucosa. ¿Para qué? Para que esta mucosa que ya contiene bacterias, que ya contiene partículas, no pasen hacia nuestro sistema respiratorio y nos eviten un problema a un largo plazo o a un corto plazo, dependiendo. Bien. Vamos a tener la función reflexógena también. Bueno, la función reflexógena no es más que los reflejos que van a repercutir en el sistema respiratorio y en el sistema cardiovascular. De estas vamos a tener 5. Vamos a tener las intranasales, las nasorrespiratorias, las nasocirculatorias, las olfatodigestivas y las nasoculares. Primeramente, vamos a tener las intranasales. ¿Estas cuáles son? Las que no afectan a manera cardiovascular, por así decirlo. Bien, de estas vamos a tener la función reflexógena nasoglótica. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra glotis se va a cerrar cuando nosotros respiremos o inhalemos sustancias que sean irritantes. Vamos a tener también, las nasoestornudatorias. ¿Estas cuáles son? Bueno, estas son las que nos producen la acción de estornudar en presencia de un agente químico. Por ejemplo, a mí en mi caso, yo soy alérgica al cloro. Entonces, a mí el oler el cloro me produce esta sensación o este reflejo de estornudo.
De la misma forma, esta también se presenta cuando nosotros respiramos partículas de polvo. Lo que hace es la acción de hacemos la acción de estornudar, y esto también, este reflejo también es muy bueno. ¿Por qué? Porque evitamos que las partículas, en vez de entrar, las que ya se pegaron, salgan. Y vamos a tener las nasorrespiratorias propiamente, que son los reflejos que tenemos ante los olores, ya sea los reflejos a olores agradables y también a los olores desagradables. Bien. Las funciones reflexógenas olfatorias digestivas. Bien, vamos a tener que una va a ser la que va a complementar la función gustativa. Y vamos a tener también la nasosalival, que va a ser la acción de que nuestras glándulas salivales produzcan más saliva al nosotros oler algún tipo de comida, que nos guste o que se nos antoje. Esa es la sensación que nosotros sentimos cuando decimos, se me hace agua la boca. Bueno, la acción de hacernos agua la boca viene o tiene mucho que ver con el nosotros oler sabores que sean agradables para nosotros, en este caso los de la comida, lo que produce una reacción en cadena que activa nuestras glándulas salivales, y estas a su vez empiezan a secretar saliva. Ahora bien, vamos a tener las nasocirculatorias. Estas son cardiovasculares. ¿Por qué? Porque se van a dar más que nada a nivel de nuestro sistema circulatorio. Vamos a tener las nasocardíacas, que se van a presentar cuando nosotros respiramos algún tipo de sustancias tóxicas. Lo que van a producir en nosotros va a ser palpitaciones, taquicardia y también bradicardia. Y vamos a tener la nasovascular, que va a ser en este caso la vasoconstricción periférica a nivel cefálica, causando vasodilatación. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestras venas se abran, se expandan. O sea, esto es una vasoconstricción, esto es una vasodilatación. Entonces, lo que vamos a provocar nosotros es causar un agrandamiento de nuestras venas. También tenemos las nasocutáneas. Estas se van a presentar más que nada cuando nosotros estamos en un ambiente frío. Y lo que vamos a hacer es la vasodilatación. Y en este caso nosotros vamos a secretar mucho moco. Esto pasa en las estaciones que son más frías, como el invierno, y lo que producimos es que tengamos comúnmente nuestro ciclo nasal un poco más largo, e inclusive a veces tenemos hasta ambas fosas nasales, ahora sí que las tenemos tapadas, para que me entiendan mejor, las tenemos tapadas, y entonces, bueno, claramente una va a estar más dilatada que la otra. Entonces, lo que hace para nosotros que sea un poco más complicado el nosotros inspirar aire. Y finalmente vamos a tener la nasocular. La nasocular es el reflejo que produce al nosotros oler sustancias irritantes, y lo que hace esto es que nosotros tengamos el famoso lagrimeo por el olor tan irritante de algunas sustancias. En este caso, como se ve en la imagen, al señor le produjo este reflejo el cortar cebolla, y a muchos nos pasa. O sea, mucha gente piensa de, ay, no, es que se me metió el olor de la cebolla a los ojos. No, el olor no entra por los ojos, el olor entra por la nariz, y es una función reflexógena. Bien. También vamos a tener la función fonatoria, como les mencioné, que no es más que la ayuda de las fosas nasales, que en conjunto con nuestros senos paranasales y la faringe van a actuar como una cámara de fonación, lo que nos va a permitir hacer sonidos. En este caso, hacer sonidos al hablar. Bien. Ahora bien, el proceso del sistema respiratorio va a pasar entonces de nuestras cavidades nasales hacia la faringe, y de la faringe a la laringe.
Bien, de la laringe vamos a pasar hacia los bronquios, hacia los bronquios, y de los bronquios a los bronquiolos, y como les comenté, de los bronquiolos hacia los alvéolos, pero para esto primero vamos a entender dónde están situadas o cuál es la función de cada uno. Bien. Aquí ya vamos a hablar de lo que sería el intercambio pulmonar, que es el intercambio del aire con la atmósfera y los alvéolos pulmonares mediante la inspiración y la expiración, lo que quiere decir el intercambio gaseoso del aire en nuestro sistema respiratorio, la entrada y salida, pero ya hablando más a fondo sería la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono. Como les mencioné, la tráquea se va a dividir en bronquios. Estos van a llegar hacia nuestros pulmones, que son los órganos, es el órgano más importante del sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque ese es el que va a resguardar a nuestros alvéolos para que estos puedan completar el ciclo de hemostasis, que sería el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con nuestros capilares, que más adelante lo voy a explicar a un poquito de más rasgos, ¿sí? Entonces, nosotros entonces anatómicamente poseemos dos pulmones. Uno que va a ser dividido en 3 porciones y el otro que va a ser dividido simplemente en 2. ¿Esto por qué? Porque ahora sí que en el espacio que queda es donde encontraríamos a lo que sería, es donde se va a acomodar nuestro corazón. O sea que tenemos divididos los pulmones. La parte derecha va a estar dividido por 3 lóbulos y la parte izquierda va a estar dividido solamente por 2. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar el corazón. Va a estar recubierto también por una pleura visceral. Bien. El trabajo respiratorio es más que nada el trabajo de los músculos al momento de realizar la acción de inspirar y expirar. ¿Cómo funciona esto? Bueno, sus dos factores importantes son la expansibilidad y la resistencia. Con expansibilidad, ¿qué queremos dar a entender? Bueno, que con la ayuda del diafragma vamos a lograr que nuestros pulmones puedan tener la suficiente capacidad de, tener más que nada el espacio suficiente para que cuando estos se expandan, no choquen con nada. Entonces, eso es más que nada la expansibilidad que tienen los pulmones. De aquí nos vamos a apoyar de lo que sería el diafragma para que éste haga la acción de ayudarnos a expandirnos y los pulmones tengan mayor espacio al momento de inspirar aire. Y la resistencia, de esto hablamos más que nada de la resistencia que tienen los alvéolos al nosotros inspirar el aire. En este caso hablamos de 3 tipos de presiones. La presión pleural, que va a ser la presión del líquido que está en un delgado espacio que se encuentra entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica. Eso es lo que evita que nosotros o que nuestros pulmones toquen lo que sería nuestra cavidad torácica. Vamos a tener también la presión alveolar, que se va a dar más que nada en el caso de la resistencia. Como les mencioné, aquí va a ser la presión del aire en el interior de los alvéolos. Y finalmente vamos a tener también la presencia de un factor denominado agente surfactante, que nos va a ayudar en la mezcla que va a ser una mezcla segregada, de células que van a formar parte del epitelio alveolar, o sea que nos van a ayudar más que nada a nivel alveolar, a nivel de los alvéolos. Bien. Ahora bien, después de que pasamos de los bronquios a los bronquiolos, como les mencioné, vamos a tener a los alvéolos. Los alvéolos son pequeñas ramificaciones en forma de ramitos de uva, que es en donde se va a llevar a cabo el proceso del intercambio de dióxido de carbono y oxígeno. Nuestros alvéolos, como se ve en esta imagen, van a estar compuestos de tejido conectivo. Vamos a tener entonces a los saquios alveolares y también vamos a tener el conducto alveolar. Bien. Nosotros vamos a hacer el intercambio del
dióxido de carbono y del oxígeno a través de lo que serían nuestros capilares alveolares o los capilares que se encuentran en el alveolo. La ventilación alveolar va a ser el indicador principal o más eficiente que nos va a decir cuál es nuestra ventilación alveolar o la cantidad que alcanzan nuestros alveolos al momento de nosotros inspirar. Bien. Vamos a tener en los alveolos nuestra membrana alveolocapilar, que va a ser la que ahora sí va a traspasar, va a formar parte del proceso de hematosis entre los alveolos y nuestro sistema sanguíneo. El intercambio que se va a hacer va a pasar previamente por la membrana alveolocapilar. Por eso su nombre, alveolocapilar, porque va del alveolo hacia los capilares y viceversa. En los alveolos, bueno, más bien, en esa membrana vamos a encontrar a dos tipos de neumocitos. Vamos a tener a los neumocitos de tipo 1 y a los neumocitos de tipo 2. Bien. Los neumocitos de tipo 1 van a ser células alveolares aplanadas que gracias a ellas van a pasar los gases, gracias a ellas van a pasar los gases hacia la sangre. Esa es la función del neumocito. El neumocito va a ser como si fuera un carrito que nos va a ayudar a que pasen los gases hacia la sangre. Y los neumocitos de tipo 2 son los que van a estar inmersos en los neumocitos tipo 1. Estos van a tener citosomas, los cuales van a contener el factor surfactante, que se va a secretar en el alveolo, y nos va a ayudar con la exocitosis. Y también ellos van a contener a los macrófagos, que también van a jugar el papel fundamental de nuestros protectores. Son nuestras defensas al momento de llegar a los alveolos. Y también es una fuente principal de renovación de neumocitos que ya cumplieron con su vida, se van a renovar con ellos, porque los neumocitos tienen la capacidad de multiplicarse. Ahora bien, el transporte de gases, como les comentaba, se denomina hematosis, que es el transporte que vamos a tener del oxígeno hacia la sangre y el dióxido de carbono. La sangre rica en oxígeno va a ir a parar al lado izquierdo del corazón mediante las venas pulmonares, mientras que el oxígeno que lleva dióxido de carbono y tiene menor cantidad, mientras que la sangre que tiene menos oxígeno y que lleva el dióxido de carbono va a pasar hacia el lado derecho del corazón por las venas cava superior e inferior. Bien. Aquí vemos el proceso de cómo pasa nuestro oxígeno, va a ir por el flujo sanguíneo. Entonces quedamos que el oxígeno que es rico que la sangre que es rica en oxígeno va a ir directo hacia nuestro lado izquierdo del corazón a través de las venas pulmonares, mientras que la sangre que es rica en dióxido de carbono, por así decirlo, y que tiene menor cantidad de oxígeno, va a pasar por las venas cava inferior y cava superior hacia el lado derecho de nuestro corazón. Bien. Finalmente, vamos a tener el método de determinación del volumen del aire. Este método sirve para estudiar la ventilación pulmonar y registrar cuál es la capacidad de aire que nosotros podemos inhalar y asimismo la capacidad de aire que nosotros exhalamos. Esto nos sirve mucho para ver o para conocer el estado de nuestros pulmones, el estado de cómo están funcionando nuestros alveolos, porque esto es muy importante a nivel celular. ¿Por qué? Porque nuestras células necesitan, ahora sí que a fuerzas, es necesario el oxígeno para que éstas tengan una función adecuada. Entonces, es muy importante que nosotros cuidemos lo que sería todo nuestro aparato respiratorio, iniciando desde la nariz, para que nosotros tengamos la capacidad suficiente de aire que nuestro cuerpo necesita.
no más, no menos. La capacidad exacta. Bien, para que nosotros determinemos cuál es el volumen de aire que nosotros podemos inhalar, que nosotros tenemos la capacidad de almacenar, por así decirlo, porque realmente no se almacena. Bueno, más adelante os voy a explicar qué volumen de aire sí se almacena, pero para que nosotros sepamos cuál es el aire que entra y cuál es el aire que sale, por así decirlo, vamos a hacer uso de un aparato denominado espirómetro, espirómetro, que va a realizar el proceso de la espirometría, que nos va a ayudar a medir los volúmenes diferentes del aire. Bien. Primeramente vamos a tener el volumen corriente. Este volumen que es el que normalmente inspiramos y expiramos, o sea, el volumen que nosotros no nos damos cuenta que inconscientemente hacemos. El volumen que cuando estás sentado o estás parado, pues es el que realizas comúnmente, ¿no? Este volumen va a ser de aproximadamente 500 mililitros. El volumen inspirado va a ser el volumen que nosotros obtengamos mediante una inspiración forzada. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo en mi caso me he dado cuenta, supongo que la mayoría de las personas nos damos cuenta, que de repente estamos tranquilos respirando el volumen de aire corriente y de la nada hacemos esta acción de respirar de más, inspiramos de más y ya. A esa acción o a ese aire que nosotros inspiramos le denominamos volumen de aire inspirado. ¿Por qué? Porque esa acción de pasar del volumen de aire corriente a hacer esta acción de forzarnos a respirar de más, pues se llama, bueno, la acción del aire inspirado es forzar nuestra capacidad pulmonar para que entre más aire. Este volumen de aire inspirado va a ser la suma de el volumen de aire corriente más el volumen de aire, el volumen de reserva de aire inspirado. Creo que es así. Bien. Ahora bien, vamos a tener el volumen expiratorio de reserva. Este volumen de aire es el aire que no va a salir de los alvéolos. Bien. El volumen de aire de reserva es el aire que siempre vamos a tener. Siempre va a ser en una pequeña cantidad este aire. Este aire es el que nos ayuda a que los alvéolos no se cierren completamente, que los alvéolos se queden abiertos mediante la circulación de este aire. ¿Para qué? Para que la próxima carga de aire, por así decirlo, entre sin ningún problema. Ahora bien, la capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total va a ser la cantidad de aire que nosotros podamos acoger en nuestros pulmones y nuestras vías aéreas. Esta capacidad se va a determinar mediante otra ecuación matemática, que va a ser la suma de la capacidad del volumen circulatorio y la capacidad de volumen de reserva, que este aproximadamente es de 5.800 mililitros, o lo que quiere decir que es de 5 litros, sí, 5 litros 800 mililitros. Bueno, ¿cuál es la capacidad de aire vital? La capacidad de aire vital es aquel aire que se puede expirar tras una inspiración de aire forzada. Este equivale a la suma de los tres volúmenes anteriores. La capacidad de aire corriente o el volumen de aire corriente, el volumen inspiratorio y el volumen expiratorio. Este aproximadamente es de 4.5 litros. De mi parte, esto sería todo. A grandes rasgos, esto es lo que nosotros llevamos a cabo mediante es lo que realmente lleva a cabo nuestro sistema respiratorio. Es muy importante que nosotros sepamos cómo funciona nuestro sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender que cada función que todos nuestros sistemas del cuerpo realizan
son fundamentales. Por algo estamos creados anatómicamente y fisiológicamente así. Ninguno es más, ninguno es menos. En este caso, el sistema respiratorio es muy importante porque gracias a él nuestras células reciben el oxígeno que necesitan para su correcta función, perdón. Entonces, es muy importante que cuidemos cada uno de nuestros órganos que forman parte del sistema respiratorio y los órganos que forman parte de todos los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo para que nosotros mantengamos el correcto funcionamiento, el correcto balance de nuestros sistemas para que nosotros estemos sanos y no tengamos ningún problema. En mi caso, por ejemplo, yo les puedo decir que mi sistema respiratorio está bien, pero no tan bien como el de una persona que no se ha dañado ninguna, como en mi caso, que no se ha dañado la cavidad, las cavidades nasales. Ahora bien, hay personas que cualquier cosa, o sea, no personas, hay acciones que nosotros podemos creer que son mínimas, pero que también afectan o lastiman nuestros sistemas. En este caso, el estar en contacto con diferentes sustancias no solo altera a nuestro sistema respiratorio, sino que también, como vimos, altera a nuestro sistema cardiovascular. Entonces, es muy importante que valoremos cada una de las partes de nuestro cuerpo. De mi parte, es todo. Espero que haya sido de mucha ayuda la explicación y que haya sido la correcta. Sus comentarios, pues, ya saben, los pueden dejar ahí abajo. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Buenos días, yo soy la cadete de primer año, Joana Francisca Salinas Antonio, del primero A, perteneciente a la Escuela Militar de Enfermería, y el día de hoy les voy a exponer el tema de fisiología del sistema digestivo. Bien, el sistema digestivo es un conjunto de órganos que nos van a ayudar en el proceso de la digestión, proceso por el cual los alimentos se van a convertir para posteriormente ser absorbidos por el organismo. Los órganos que van a formar o conformar el sistema digestivo son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso o colon y el ano. También van a formar parte del sistema digestivo el hígado, el páncreas y la vesícula biliar, pero esto más bien de una manera secundaria. ¿Por qué? Porque a través de ellos no va a pasar el alimento, sino más bien ellos nos van a ayudar en el proceso de la digestión secretando o segregando enzimas y sustancias, como en el caso del páncreas, el jugo pancreático, y en el caso del hígado, la bilis, que van a ser muy importantes para la absorción de los nutrientes que nos van a proporcionar los alimentos. Bien, en esta imagen podremos apreciar lo que serían los órganos que forman el sistema digestivo. Tendremos primeramente la boca, y donde vamos a encontrar a la lengua, a las glándulas salivales y a los dientes. Vamos a pasar por la faringe, que va a ser como una conexión entre la boca y el esófago. Entre la faringe y el esófago vamos a tener una pequeña laminilla de cartílago que se denomina epiglotis. ¿Esta qué función tiene? ¿Qué es lo que va a hacer? Bien, la función del epiglotis es evitar que el bolo alimenticio pase hacia el conducto que nos conecta con los pulmones y evitar así que nosotros nos ahoguemos con el bolo alimenticio. Bien, del esófago vamos a pasar al estómago, el cual van a tener una conexión denominada cardias. Del estómago vamos a pasar por el duodeno, en donde ahí vamos a ver la presencia, o vamos a tener más bien la presencia del páncreas, del hígado y de la vesícula biliar. Es donde van a empezar a secretar las enzimas y los jugos, en este caso el jugo pancreático, y en el caso del hígado, como ya mencioné, la bilis, que nos van a ayudar en el proceso de la absorción de los nutrientes.
Del duodeno vamos a pasar al intestino delgado, que vamos a dividirlo en yeyuno e ilion, que es donde se va a llevar a cabo el mayor proceso de la digestión, porque es donde vamos a llevar a cabo el proceso de la absorción. Seguido de ello vamos a pasar al intestino grueso o colon, en donde se va a llevar a cabo, bueno, más bien en la parte del colon transverso, es donde se va a llevar a cabo la última parte o la última fase de la absorción de los nutrientes de lo que ya va a ser una mezcla denominada quimo, y ya prácticamente a esta altura va a ser ya una mezcla de desecho. Vamos a terminar de pasar por el intestino grueso o colon y vamos a pasar por el recto y finalmente vamos a llegar al ano, en donde se va a llevar a cabo el proceso de la excreción. Bien. La función para esto, el sistema digestivo va a tener unas válvulas que nos van a ayudar a controlar la salida de las sustancias. Estas válvulas se van a conocer como esfínter. Las esfínteres, como ya mencioné, van a controlar la salida o el flujo de la salida de las diferentes sustancias. En este caso vamos a tener tres muy importantes, que van a ser el píloro, la válvula ileocecal y el esfínter de Oddi. El píloro es el que vamos a encontrar como una conexión entre el estómago y el duodeno. La válvula ileocecal va a ser como una conexión entre el intestino delgado con el intestino grueso, y el esfínter de Oddi, más que nada va a actuar a nivel del duodeno, controlando el flujo de las secreciones tanto de bilis como del páncreas. Bien. Las funciones. Tenemos funciones digestivas primeramente, como ya les mencioné, en donde se va a transformar los alimentos en las diferentes sustancias o nutrientes que el organismo necesita. Vamos a tener la secreción de sustancias, de jugo e inclusive de hormonas. Vamos a tener también las funciones de absorción, que es la manera en cómo nosotros vamos a adquirir los nutrientes que nos van a proporcionar los alimentos. Vamos a tener el transporte, que se va a dar más que nada en el intestino delgado, y finalmente vamos a llegar al proceso de la excreción. Bien, el sistema digestivo va a empezar el proceso de la digestión en la boca. En la boca, en donde vamos a encontrar glándulas salivales, que son las encargadas de la producción de saliva, los dientes, que nos van a ayudar a moler o degradar los alimentos, y la lengua, que nos va a ayudar como un paso para que el bolo alimenticio pase hacia el esófago. Bien, tenemos a los dientes. Los dientes son la primera fase de la digestión. ¿Por qué? Porque son los encargados de moler, de cortar, de desgarrar y de triturar los alimentos que consumimos. ¿Qué son los dientes? Los dientes son piezas esmaltadas lo suficientemente duras para realizar las funciones que les mencioné anteriormente. El humano adulto cuenta con 32 piezas dentales que nos van a acompañar hasta el resto de nuestros días. O antes, si no los cuidas. Bien, los dientes se van a dividir en 4 tipos. Tenemos los dientes incisivos, los caninos, los premolares y los molares. Como se muestran en la imagen, vamos a tener primeramente 4 dientes incisivos en la parte superior y 4 dientes incisivos en la parte inferior. ¿Para qué sirven los dientes incisivos? La función de los dientes incisivos es la de cortar. Seguido de ello vamos a tener a los dientes caninos. Vamos a poseer 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior. Su denominación canina se asemeja hacia los dientes que sobresalen o que se desarrollan mucho más en los caninos. Un ejemplo muy claro de estos dientes son los dientes o los famosos colmillos de los vampiros que nos muestran en las películas. Bueno, seguido de los dientes caninos vamos a tener las piezas dentales premolares, como su nombre lo indica. Ellos van a ser encargados de moler. Y de estos, vamos a tener 4 en la parte superior y 4 en la parte inferior. También vamos a tener a los dientes molares, de los cuales vamos a tener 6 en la parte superior y 6 en la parte inferior. Y estos van a tener la función, como su nombre lo dice, de moler. Bien. Vamos a tener también, como les mencioné, glándulas salivales. Estas glándulas que van a ser las encargadas de producir saliva. Saliva que nos va a ayudar a humidificar
masticar los alimentos que estamos consumiendo. Bien. La saliva también funciona como nuestra primera barrera antimicrobiana y también nos ayuda en la acción del habla. Bien. Las glándulas salivales son glándulas exócrinas y de estas vamos a tener 3. Las glándulas parótidas, las submandibulares y las sublinguales. Bien. La saliva va a contener una enzima que es muy importante denominada tialina. Esta enzima va a ser la encargada de descomponer los azúcares para que así sean más fáciles de absorber a lo largo del recorrido del sistema digestivo. Como dato tenemos que el ser humano produce aproximadamente de 1 a 1.5 litros de saliva por día. Finalmente vamos a tener la lengua. La lengua es un músculo esquelético que nos va a permitir hacer el paso del bolo alimenticio hacia el esófago. En la lengua vamos a tener glándulas denominadas papilas gustativas que nos van a ayudar en la recepción de los sabores. Tenemos papilas gustativas para el sabor amargo, para el sabor ácido, para el sabor salado y el sabor dulce. Y también unas que se encuentran en la parte central de la lengua que se denomina umami. Estas papilas gustativas son las encargadas de hacernos adictos a los alimentos. Bien. De la boca vamos a pasar a la faringe. La faringe más que nada va a ser una conexión entre la boca y el esófago. Esta mide aproximadamente 12 centímetros de largo y se encuentra por debajo de la cavidad nasal. Realmente la faringe, su función es más en el sistema respiratorio que en el sistema digestivo. Bien. ¿Por qué mencionamos la faringe? Porque es importante saber que entre la faringe y el esófago vamos a tener una pequeña laminilla cartilaginosa, como les mencioné al principio, denominada epiglotis, que nos va a ayudar a evitar que el bolo alimenticio pase hacia los conductos que conectan con los pulmones y así evitamos la acción de ahogarnos. Pues bien, el esófago va a ser un tubo largo de aproximadamente 25 a 30 centímetros de largo que va a estar recubierto por 2 tipos de músculo. El músculo estriado que va a estar en su primer tercio y lo que resta del esófago va a ser de músculo liso. El músculo liso más que nada es el que nos va a ayudar en el proceso de transportación del bolo alimenticio. Bien. ¿Cómo pasa el bolo alimenticio en el esófago? Bien, va a pasar por medio de movimientos peristálticos. Este tipo de movimientos, ¿cómo son? Pues bien, supongamos que esta es la luz del esófago. Bien. Una vez pasando el bolo alimenticio por esta luz, los movimientos peristálticos que hacen una contracción peristáltica, cerrar. ¿Esto para qué? Para evitar que el bolo alimenticio regrese nuevamente por el esófago. Bien. El esófago va a tener 2 esfínteres, uno superior y uno inferior. El más importante va a ser el inferior. ¿Por qué? Porque esta es una válvula que nos va a ayudar a evitar el regreso del quimo, del alimento ya convertido en quimo, que va a ser el alimento mezclado con el jugo gástrico. La enfermedad que se produce en el esfínter inferior se denomina enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro esfínter, nuestra valvulita, no está cerrando correctamente. Entonces lo que hace es permitir el paso, ahora sí, del quimo hacia el esófago. Es ese sentimiento de reflujo que sentimos, el líquido amargo que inclusive quema el esófago. Y esto inclusive es perjudicial para la mucosa de nuestro esófago. Bien. Del esófago vamos a pasar al estómago, el cual va a estar conectado por medio del cardias. Bien, el estómago se va a dividir en porciones como fondo y cuerpo y también en antro. En el fondo y el cuerpo se va a llevar a cabo la secreción y el reservorio de los alimentos. En el antro, ahí se va a llevar a cabo la mezcla y la trituración de los alimentos. Es donde se va a formar el famoso quimo, la mezcla entre los alimentos y el jugo gástrico.
Bien, el estómago va a estar recubierto por un epitelio mucoso. Bien, el estómago también tiene la capacidad de expandirse conforme nosotros deglutimos los alimentos. Ok. El estómago va a secretar, aparte de jugo gástrico, pepsinógeno y ácido clorhídrico. ¿Estos por qué? Estos son fundamentales para la degradación de las proteínas. ¿Cómo? Pues bien, el ácido clorhídrico, al entrar en contacto con el pepsinógeno, generan la enzima conocida como pepsina, y esta enzima es la encargada de la degradación de las proteínas. El estómago se va a contraer por medio del músculo intersticial, y este movimiento que va a hacer el estómago es el movimiento en el cual se van a mezclar el jugo gástrico con los alimentos. Bien, ahora bien, como les mencioné en un principio, en el sistema digestivo también se secretan hormonas. Una de las hormonas más importantes a nivel del estómago es la gastrina. ¿Por qué? Porque la gastrina va a ser la encargada de desencadenar la producción de jugo gástrico. La gastrina, ¿cómo funciona? ¿Cómo se activa la gastrina? Pues bien, cuando nosotros sentimos la sensación de hambre o el pensamiento de un alimento, lo que hace nuestro sistema nervioso central, que se encuentra a nivel del bulbo raquídeo, va a enviar las señales hacia el estómago para que se active la hormona gastrina, y esta active a su vez lo que sería la producción de jugo gástrico. Esta producción de jugo gástrico se va a parar en automático cuando el estómago sienta que ya tiene suficiente jugo gástrico para poder mezclarse con los alimentos. Muy bien. Las glándulas gástricas van a estar conformadas por diferentes células. Tenemos, por ejemplo, en el caso de las células de la mucosa superficial, que van a ser las encargadas de secretar el moco que va a recubrir todo el epitelio mucoso del estómago. Vamos a tener las células parietales que van a secretar ácido y también el factor intrínseco. Recordemos que el factor intrínseco es muy importante para la absorción de la vitamina B12. Vamos a tener las células de la mucosa, células que van a secretar histamina, y también las células principales que van a secretar el pepsinógeno, que, como ya les mencioné, en combinación con el ácido clorhídrico, van a formar la enzima pepsina, que va a ser la encargada de la destrucción de la degradación de las proteínas. Bien. En el estómago se va a producir una de las patologías muy comunes aquí en México, que es la famosa gastritis. ¿Qué es la gastritis? La gastritis es más que nada la inflamación del revestimiento del estómago. Esta puede darse de dos formas. Una, que no es tan común, que es por medio de una bacteria denominada Helicobacter pylori. Y la otra es porque la mucosa en nuestro estómago también contiene proteínas. Entonces, en algún momento, nuestra pepsina empieza a desconocer nuestras propias proteínas, las proteínas que tiene la mucosa, y hace la acción de comérsela. Entonces, ¿esto qué produce? Produce una úlcera gástrica. Ya es la exposición de las células del estómago, que en conjunto con el jugo gástrico producen un ardor e inclusive pueden llegar hasta sangrar. Bien. Como ya les mencioné, pues la mezcla entre jugo gástrico y los alimentos se va a denominar quimo. Del estómago vamos a pasar al duodeno. La conexión entre el estómago y el duodeno va a ser el píloro. Es nuestra valvulita que va a evitar que se regrese el quimo hacia el estómago. Bien. Aquí también vamos a encontrar el esfínter de Oddi, que va a controlar también el regreso de las secreciones. Aquí en el duodeno se va a llevar a cabo la regulación crucial de la digestión y la absorción de los nutrientes. Es aquí donde, como les mencioné al principio, vamos a tener ya la participación, la aportación del páncreas y del hígado. Bien.
Vamos a tener entonces, como se muestra en esta imagen, aquí esta es la conexión entre el estómago y el duodeno. Vamos a tener la primera porción del duodeno, la segunda porción del duodeno, en donde realmente se va a llevar a cabo lo que sería la regulación crucial de la digestión y de la absorción. Vamos a tener la tercera porción del duodeno y finalmente nos vamos a conectar con el intestino delgado. Bien. Las aportaciones del páncreas. El páncreas va a secretar el jugo pancreático, va a producir jugos digestivos. El jugo pancreático en este caso va a funcionar como una protección, ya que es un jugo alcalino. Pues bien, ahora bien, también nos va a ayudar en la secreción de la tripsina, la amilasa y la lipasa, enzimas que van a ayudar, la primera en la digestión de proteínas, la segunda en la digestión de carbohidratos y la tercera en la digestión de grasas. Esta inconscientemente va a activar la secreción de la bilis que se va a dar en el hígado. El hígado entonces va a secretar la bilis, que también va a ser fundamental en el proceso de la absorción y de la reabsorción, porque realmente la bilis se vuelve a reabsorber a nivel del duodeno. ¿Cómo funciona esto? Pues bien, el hígado va a secretar bilis. La bilis va a pasar por la luz gastrointestinal, de ella va a ayudar en el proceso de la absorción y de ahí va a ser reabsorbida. ¿Para qué? Para entrar en el sistema circulatorio portal y de este mismo llegar hacia el hígado nuevamente. ¿Para qué? Para seguir con el mismo proceso. La bilis se va a guardar temporalmente en un pequeño saquito denominado vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano en forma de saco que va a contener temporalmente la bilis. La vesícula biliar no es importante para el organismo. ¿Por qué? Porque realmente su función es la de resguardar temporalmente la bilis. Recordemos que la vesícula biliar no secreta la bilis. La vesícula biliar solo se encarga de guardarla. El órgano que secreta la bilis realmente es el hígado. Por ello, entonces, la vesícula biliar no tiene alguna importancia. El problema está en cuando en la vesícula biliar se empiezan a formar los famosos cálculos biliares, que no son más que son porciones de fluido digestivo que se endurecen. Entonces, al taparse la luz de la vesícula biliar, produce que ésta se inflame e inclusive pueda llegar a reventarse y así causarnos hasta la muerte. Bien. Del duodeno vamos a pasar entonces al intestino delgado. En el intestino delgado vamos a ver que este se va a dividir en dos porciones, la porción del yeyuno y la porción del ilio. Es aquí donde se va a llevar a cabo la mayor función de la absorción, la mayor aportación de la digestión. En la parte del yeyuno, ahí es donde se va a llevar a cabo la mayor absorción, mientras que en la parte del ilio, la menor absorción. Supongamos que el intestino delgado es como un escáner. La primera parte, el yeyuno, va a ser el escáner que se va a encargar, ahora sí que, de escanear los diferentes nutrientes, el agua, las diferentes sustancias que nos van a proveer al cuerpo los suficientes nutrientes para poder llevar a cabo el proceso del organismo correcto. Bien, bueno, si en el yeyuno se escapa algún nutriente, alguna sustancia que es fundamental para el organismo, entonces para eso tenemos al segundo escáner, que va a ser el ilio, en donde se van a absorber los nutrientes que aún el cuerpo o aún el intestino digan, esto todavía funciona, ok, absorbido. ¿Para qué? Para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Bien. ¿Cómo funciona la absorción de los nutrientes, del agua, de las sustancias en el intestino delgado? Bien, el intestino delgado va a estar compuesto por vellosidades y estas vellosidades a su vez van a estar compuestas por microvellosidades, que van a ser como pequeñas jeringuitas que se van a encargar de la absorción de los nutrientes, del agua y de las diferentes sustancias que sean fundamentales para el organismo. Bien. Aquí tenemos en esta imagen cómo son las glándulas, las células del intestino delgado. Tendremos, aquí estaría la luz del intestino delgado.
De ahí vamos a tener las vellosidades, y las vellosidades también van a tener pues las microvellosidades, que son prácticamente las jeringuitas, que son las encargadas de la absorción de los nutrientes. En el intestino delgado se va a llevar a cabo también una de las funciones que se mencionó al principio, que es el transporte de las sustancias. ¿Cómo funciona esto? Pues bien, aquí las sustancias se van a transportar por los diferentes canales para poder llegar hacia los lugares del organismo que se necesitan para cumplir con la función a los que están destinados. Las vitaminas y el agua primeramente van a pasar directamente hacia la sangre y a la linfa. ¿Por qué? Porque son moléculas que no tienen, van a pasar por una difusión simple, no causan no tienen ningún problema al momento de pasar, ¿no? De ahí vamos a tener a las proteínas y los hidratos de carbono. Estos sí tienen que descomponerse en azúcares más simples. ¿Para qué? Para poder entrar directo al sistema venoso. De ahí, bueno, en el sistema venoso para entrar en circulación en la sangre. Y finalmente vamos a tener las grasas, que también se van a tener que descomponer en grasas o lípidos que puedan pasar hacia la linfa. ¿Para qué? Para que ésta pueda transportarlos hacia el lugar de los organismos que sean necesarios. Bien. Del intestino delgado vamos a pasar al intestino grueso. En el intestino grueso es realmente donde ya va a estar prácticamente el material que ya no tiene nutrientes que son necesarios o indispensables para el organismo. En el intestino grueso, en la parte específica del colon transverso, es donde aún se va a llevar la absorción, pero ahora ya no tanto de nutrientes, sino más bien de agua. ¿Por medio de qué? Por medio de ósmosis. Recordemos que la ósmosis es el pasar de un lugar con mucha cantidad de agua a un lugar con menor cantidad de agua. Y esto es el proceso que se va a llevar a cabo en el colon transverso. Bien, el colon va a estar recubierto del músculo liso, que va a permitir el paso, ahora sí que ya de lo último de materia que quedó del quimo ya absorbido. Bien. Del colon vamos a pasar al ano, pero primeramente toda la materia que pasó del intestino delgado hacia el colon, pues va a pasar por las 4 partes en las que se divide el colon, que sería el colon ascendente, el colon transverso, en donde se va a llevar a cabo el proceso de la absorción más que nada de agua, va a pasar por el colon descendente, va a pasar por el colon sigmoidal y finalmente va a pasar por el recto para llegar al ano. En el recto va a ser el encargado de mandar señales hacia el sistema nervioso central. ¿Para qué? Para que nos den o para que se active esa sensación de ganas de hacer excreción, de ganas de ir al baño. Bueno, el ano tiene un esfínter externo el cual nosotros podemos controlar. O sea, que nosotros podemos aguantar, que lo que nos permite que nosotros podamos aguantarnos las ganas de hacer del baño. Entonces, ¿qué hace el ano? El ano más que nada es la salida de la excreción, no más. Pero tenemos en el entendido que nosotros podemos aguantarnos esas ganas de excreción. ¿Por qué? Porque el esfínter anal externo es un esfínter que no es autónomo, sino nosotros tenemos, se puede controlar a voluntad. En esta imagen se puede apreciar el recorrido que hace ya el resto de material por el colon. Va a subir por el colon ascendente, va a pasar por el colon transverso, en donde se va a absorber el agua, va a pasar por el colon descendente, el colon sigmoideo, va a pasar por el recto y finalmente va a terminar con la acción de excreción por el ano. Bien. Eso sería a grandes rasgos la fisiología del sistema digestivo. Como resumen, podemos decir que el sistema digestivo es el encargado del proceso de la digestión, proceso por el cual se van a degradar los alimentos para que puedan ser absorbidos por el organismo. Recordemos que la digestión inicia en la boca, por eso es fundamental tener nuestras piezas dentales en correcto estado.
También tenemos que recordar que es muy importante cuidar todos nuestros órganos porque un fallo en nuestros órganos puede desencadenarnos muchos más, como en el caso, por ejemplo, del esfínter inferior del esófago, que si llegamos a desarrollar la enfermedad gastroesofágica, pues esto lo que va a hacer, además de estar dañado el esfínter, también nos va a dañar nuestro esófago. También en el estómago es muy importante que comamos a nuestras horas. No es bueno ayunar. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso central sigue mandando señales para la producción de jugo gástrico y el jugo gástrico no va a tener con qué mezclarse, no va a tener alimento con qué mezclarse. Y entonces también esto es uno de los factores que nos conduce hacia la gastritis, además de que es muy bueno que nosotros nos desparasitemos cada 6 meses para evitar la famosa bacteria de la gastritis, la Helicobacter pylori. Bien, también no es muy bueno aguantarnos las ganas de hacer la excreción porque finalmente todo es un proceso y esa es la terminación de un largo proceso que tiene que culminar. Bien, eso sería todo de mi parte. Espero haya sido de su agrado la exposición. Pueden dejarme sus comentarios. Muchas gracias. Ya, güey. Ahora vamos a ver si no la volví a equivocar. Buenos días, yo soy la cadete de primer año, Joana Francisca Salinas Antonio, del primero A, perteneciente a la Escuela Militar de Enfermería, y el día de hoy les voy a exponer el tema de fisiología del sistema urinario. Nuestro sistema urinario es el encargado de la filtración de los productos residuales de la sangre y los diferentes desechos para fabricar, almacenar y eliminar estos productos que vamos a conocer como orina. Los órganos del sistema urinario son como se ven en esta imagen. Primeramente los riñones, en donde vamos a encontrar inmersos en la parte de la médula, vamos a tener una nefrona y en la misma nefrona vamos a encontrar una cápsula denominada cápsula de Bowman, en donde vamos a encontrar un glomérulo que va a ser donde se va a llevar a cabo la filtración de la sangre y diferentes sustancias. Bien. Vamos a tener posterior de los riñones, vamos a tener a los ureteres que van a ser los encargados de llevar ya el producto filtrado hacia la vejiga, que es donde se va a almacenar temporalmente para finalmente realizar la acción de excreción por medio de la uretra. Bien. Las funciones que va a realizar nuestro sistema urinario son, primeramente va a estar inmerso en la función de hemostasis, en el equilibrio del pH, en la filtración de los desechos y la sangre, en el equilibrio hídrico y en la presión arterial. Los procesos renales básicos son primeramente la filtración, que es el paso de las sustancias y del agua hacia nuestro sistema cardiovascular. Posteriormente vamos a tener a la secreción, que va a ser el movimiento de las sustancias hacia la luz de la capa epitelial. Posterior a ello vamos a tener una reabsorción, que es el movimiento de las sustancias que van desde la capa epitelial hasta o hacia el intersticio circundante. Después vamos a tener la síntesis, que van a ser sustancias que van a estar compuestas a partir de precursores moleculares. Y finalmente vamos a tener el catabolismo, que va a ser la desintegración de moléculas para así hacer moléculas más pequeñas que sean viables para la filtración, en este caso que se va a llevar a cabo en los riñones. Bien, los riñones van a estar ubicados por debajo de nuestra caja torácica, entre L12 y T12. Bien, aquí es donde se va a llevar a cabo el proceso de la filtración de productos residuales de la sangre y pues se va a producir la orina. Como se ve en esta imagen, el riñón va a estar compuesto primeramente, vamos a toparnos con una cápsula que va a ser lo que va a recubrir todo lo que sería la corteza del riñón.
vamos a tener propiamente la corteza. En la corteza vamos a tener inmersos la médula, que es donde vamos a encontrar a la nefrona. Y también vamos a tener, podemos apreciar lo que serían los uréteres. Estos son los cáliz, esto es un cáliz. Aquí vamos a tener la desembocadura en los uréteres. Vemos también que tenemos a la arteria que irriga el riñón, que en este caso sería la arteria renal. Y pues esta parte es una glándula, esta es la glándula suprarrenal, que va a ser muy importante en el caso de nuestro sistema adenina, angiotensina, aldosterona, que eso lo vamos a ver más adelante. Como les decía, vamos a tener inmersos en el riñón a la nefrona. La nefrona se va a encontrar en lo que serían las estructuras de la médula. Esta va a ser nuestra unidad funcional de filtración y pues es prácticamente esta. Nuestro riñón va a tener muchas nefronas porque estos tubos van a estar conectados a otras nefronas y así hasta llegar finalmente a lo que sería el cáliz, que es por donde va a pasar ya todo el producto filtrado. Tenemos, en lo que sería nuestra nefrona vamos a tener un corpúsculo renal que también se conoce como cápsula de Bowman. Es ahí donde se va a encontrar lo que sería el glomérulo. En la cápsula de Bowman vamos a tener la entrada de la sangre mediante una arteriola aferente para posteriormente tener el mismo proceso, pero en este caso de salida por medio de una arteriola eferente. La cápsula de Bowman va a tener células denominadas células mesangiales. Estas células se van a dividir en dos tipos. Vamos a tener las células mesangiales intraglomerulares y las células mesangiales extraglomerulares. En el caso de las células mesangiales intraglomerulares vamos a tener la presencia de los podocitos. Los podocitos son células con forma de pie que van a recubrir los capilares renales, mientras que las células mesangiales que forman parte de las células mesangiales extracelulares son los que van a formar el sistema yuxtaglomerular que vamos a ver más adelante. En esta imagen podemos apreciar lo que sería, aquí está la cápsula de Bowman y aquí está el glomérulo. Como les mencioné, la cápsula de Bowman va a tener células mesangiales que van a producir, como les dije, podocitos. Estos son en esta imagen se puede apreciar lo que son los podocitos. Los podocitos son los que van a recubrir lo que serían los capilares, como se ve en esta imagen. Aquí, estos son podocitos. Se llaman podocitos porque asemejan a la forma de los pies, de unos pies pequeñitos. Ahora bien, tenemos el glomérulo. El glomérulo es donde se va a recibir la sangre de la arteriola aferente para posteriormente su salida por medio de la arteriola eferente. En este caso, pues, es como se muestra en esta imagen. Esto es el glomérulo. Aquí tenemos a la arteriola eferente, que es por donde va a salir. Entonces, empezaremos por aquí, que sería la arteriola aferente y que va a hacer todo el proceso de filtrado y va a terminar saliendo por la arteriola eferente. Bien. La cápsula de Bowman va a estar conectado, la cápsula de Bowman va a estar conectado por medio de túbulos contorneados. En este caso, en estos tubos se va a llevar la absorción y reabsorción en sus dos primeras partes. Aquí en este caso vamos a tener más que nada absorción de agua, de sodio y de cloruro. Tenemos lo más cercano a lo que sería el glomérulo y la cápsula de Bowman, va a ser nuestro túbulo colector proximal. Aquí se van a reabsorber las moléculas para la conservación del cuerpo. En este caso vamos a tener la reabsorción del potasio, del sodio y del calcio y también del bicarbonato. Como se puede ver en esta imagen, esto es nuestro túbulo proximal. Es lo que va a prácticamente desembocar de lo que sería nuestra cápsula de Bowman. En esta parte va a seguir todo este recorrido hasta toparse con nuestra asa de Helen. Esta cosita que es aquí
se conoce como asa de Helen, que lo vamos a ver más adelante. Bien, de hecho. El asa de Helen va a estar conectado con el túbulo proximal y va a estar constituida por células permeables delgadas. Esta va a tener dos porciones, una porción que va a ser más delgada que la otra, como se ve en esta imagen. Aquí se va a llevar a cabo el 20% del filtrado de sodio y de cloruro, y también vamos a filtrar el 10% de lo que sería el agua. Después de haber pasado por el asa de Helen, que su nombre hace referencia a un asa, como el asa que se encuentra en las bolsas. Es así, es por eso, porque tiene la forma de alza, pero solamente que inversa. En vez de ser el asa así, la tenemos así. Después de ahí vamos a pasar a lo que sería nuestro túbulo contorneado distal. Bueno, pero antes de eso vamos a tener la presencia de la mácula densa. La mácula densa va a formar parte del aparato yuxtaglomerular que vamos a ver más adelante. Y aquí es donde se va a llevar a cabo lo que va a activar la producción de la renina. Aquí se va a detectar el sodio y el fluoruro, que van a ser muy importantes para la producción de la renina. Bueno, en este caso, como se ve en esta imagen, pues esto sería la mácula densa, y por esta parte va a pasar lo que sería el túbulo contorneado distal, el que se encuentra más lejos de nuestra cápsula de Bowman y nuestro glomérulo. Bien. El túbulo contorneado distal, entonces, va a pasar por la mácula densa y su función, y se va a fusionar con los túbulos colectores. ¿Qué son los túbulos colectores? Bueno, son los túbulos por donde ya va a pasar realmente el producto filtrado, en este caso, la orina. En esta imagen, pues se puede apreciar mejor y podemos notar lo que dije al principio, que vamos a tener muchas nefronas en lo que sería la médula del riñón. Aquí tenemos pues nuestra nefrona, aquí está la cápsula de Bowman y pues aquí está nuestro glomérulo. Va a pasar en este caso, va por nuestro túbulo contorneado proximal, va a pasar por el asa de Helen, va a subir por nuestro túbulo, va a llegar a nuestro túbulo contorneado distal. Perdón, aquí va a salir, me equivoqué, va a salir por nuestro túbulo contorneado proximal, va a bajar hacia el asa de Helen, va a subir, vamos a pasar por nuestras células de la mácula densa. Vamos a tener entonces nuestro túbulo contorneado distal y pues posterior a ello vamos a pasar a nuestros túbulos colectores, que también se van a conectar a otra nefrona y va a repetir el mismo ciclo hasta así llegar a los cálices, en donde vamos a tener la recolección de orina. Bien. Tenemos diferentes procesos que van a formarse o que van a realizarse en lo que sería nuestro sistema urinario. En este caso tenemos la glucogénesis, que va a ser el proceso de la síntesis de glucosa a partir de precursores que no son carbohidratos. Aquí, la falla ¿cómo se puede decir? La falla en nuestro sistema de glucogénesis nos va a producir una hipoglucemia. Hipoglucemia, ¿qué quiere decir? Una baja de azúcar. Y también nos puede producir, en este caso, si tenemos hiperglucemia, una porción alta de azúcar en nuestro cuerpo. Entonces, ambas nos pueden llevar inclusive hasta la muerte. En la glucogénesis principalmente se van a sintetizar el amoníaco y se va a producir la producción de bicarbonato. Bien. La regulación funcional de nuestro sistema urinario va a estar primeramente va a estar originada por las señales neuronales. En este caso, estas señales neuronales nos las van a proveer, o de estas señales neuronales va a ser partícipe el plexo celíaco simpático. Las hormonas que se van a originar a nivel del riñón van a estar secretadas por la glándula suprarrenal. En este caso vamos a tener que en la corteza de la glándula suprarrenal se van a originar las hormonas aldosterona y cortisol, que estas van a ser las principales en la regulación tanto de sodio como de potasio. Y en la médula vamos a tener la producción de hormonas como la epinefrina y la norepinefrina, que nos van a ayudar a nivel cardíaco.
También vamos a tener la presencia de la hormona antidiurética, que esta nos va a ayudar en la regulación del agua por medio de la vasculatura renal. Esta va a ser producida en lo que serían nuestros riñones, va a llegar al hipotálamo y va a ser secretada. La podemos encontrar como hormona antidiurética o como vasopresina, que en este caso actúa como su nombre lo dice, en la vasopresión de nuestros vasos sanguíneos. También vamos a tener lo que sería la hormona eritropoyetina, que pues como ya sabemos, esta es la encargada de la regulación de la producción de los eritrocitos. Ahora bien, uno de los sistemas muy importantes que se lleva a cabo en el riñón es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo funciona esto? Bueno, necesito llegar a esa imagen para poder explicar mejor. Cuando nuestra mácula densa detecta la entrada de sodio, esta libera señales hacia las células yuxtaglomerulares, que estas van a ser las encargadas de mandar las señales para la producción de la renina. ¿Cómo funciona la renina? ¿Cuál es el proceso que realiza la renina? Bueno, la renina se va a encontrar con un angiotensinógeno. Un angiotensinógeno es un dodecapéptido, que quiere decir que está formado por 12 moléculas. El angiotensinógeno va a estar formado principalmente en el hígado. Al combinarse con la renina van a hacer una función. La renina va a ser como un Pac-Man que se va a comer 2 porciones de lo que sería nuestro angiotensinógeno. Entonces, este va a pasar de ser un dodecapéptico a un decapéptido. Entonces, al encontrarse con un ECA, que sería ECA, se va a encontrar con el ECA, que es la enzima catabolizadora de angiotensina, para convertirse en la angiotensina 2. La angiotensina, entonces, 1 va a pasar de ser un decapéptido a tener simplemente ya 8 moléculas, que en este caso sería un octodecapéptido, creo, si no mal me equivoco, o decapéptido. La angiotensina 2 va a participar a nivel de la actividad simpática, haciendo que ésta se eleve. Vamos a tener mayor actividad simpática. En este caso vamos a tener una mayor palpitación a nivel del corazón. También también va a tener la función en el caso de la reabsorción y la reabsorción primeramente de potasio y cloruro, y la excreción va a tener a nivel de reabsorción, va a tener lo que sería la reabsorción de sodio y de cloruro, y va a tener la excreción de potasio, y asimismo esta va a aumentar la retención de agua. A nivel de la corteza suprarrenal, pues va a producir lo que sería la secreción de la aldosterona. A nivel de nuestros vasos sanguíneos, va a aumentar el proceso o el aumento de la presión sanguínea, del volumen sanguíneo. En el caso de la hipófisis, aquí también se va a llevar a cabo la secreción de las sustancias. ¿Para qué? Para la retención de agua. En este caso, ¿por qué se desencadena el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Bien, porque nuestras moléculas de la mácula densa, nuestras moléculas del sistema yuxtaglomerular detectan que no hay el suficiente volumen de sangre corriendo por nuestros vasos sanguíneos. Entonces, lo que hacen ellos es secretar la renina para que ésta pase por una conversión, que en este caso sería de angiotensinógeno hacia la angiotensina 2, para que ésta active diferentes procesos que nos van a ayudar en la regulación de nuestro volumen sanguíneo.
Aquí, como se puede ver, esta es un esquema un poco mejor explicado, en donde, bueno, tenemos entonces que nuestro riñón va a ser el encargado de la producción de la enzima renina, mientras que el hígado, perdón, va a ser el encargado de la producción del angiotensinógeno, que va a ser un dodecapéptido. Posteriormente, la combinación del angiotensinógeno con la renina van a producir la angiotensina 1, que al pasar por el ECA, que quedamos que era la encargada de convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Se me olvida un poco lo que significa ECA, que es la hormona catabolizadora de angiotensina 2. Creo que sí, no mal me equivoco, eso significa. Va a pasar entonces la angiotensina de ser un decapéptido a pasar a ser un octodecapéptido, y va a ser el encargado tanto del sistema vascular, como les mencioné, que va a ser el encargado de elevar las pulsaciones del corazón para que cree más volumen sanguíneo. Y a nivel de la corteza suprarrenal, pues lo que va a producir va a ser la retención de agua y la retención también de sal. Y esto nos va a ayudar, pues, propiamente en una de las funciones que se realiza o que forman parte de nuestro sistema renal, que sería la regulación de la presión arterial. Bien, después de haber pasado por los riñones, vamos a pasar por los cálices mayores. Los cálices mayores son en donde se va a llevar a cabo la recolección de todas las sustancias que ya han pasado por el proceso de filtración que se va a llevar a cabo en la nefrona. Vamos a tener, pues, cálices mayores, que van a ser donde va a desembocar la papila renal, en donde vamos a tener, en donde se va a llevar a cabo lo que sería la recolección de orina primordialmente. Y pues los cálices menores, en donde se va a llevar a cabo, o donde se van a conducir en menor porción lo que sería la orina. Estos cálices van a conectarse con los ureteres. Los ureteres, pues, son tubos largos que van a tener una capa mucosa, una capa muscular media y una capa fibrosa externa. Bueno, su función principal en nuestro sistema urinario va a ser el de hacer el transporte de la orina desde los cálices hasta la vejiga. Entonces, van a llegar los ureteres a la vejiga y se van a conectar con ellos para desembocar lo que sería la orina. Aquí, en la vejiga, lo que va a hacer es que, al ser un órgano hueco, está habilitado o tiene la capacidad de almacenar, en este caso, la sustancia que sería la orina. Bueno, cuando la orina llega, las paredes de la vejiga se van a dilatar, lo que va a provocar que nosotros tengamos mayor espacio para poder almacenar la orina. Cuando nosotros sentimos que tenemos ganas de realizar la acción de micción, que en este caso de orinar, lo que va a hacer es que las paredes de la vejiga se van a contraer, lo que va a producir que nosotros nos vaciemos. El esfínter interno de la vejiga es el que nos va a ayudar a regular la salida de la orina, lo que nosotros podemos controlar para saber si podemos ir al baño o realmente no podemos y aguantarnos las ganas de ir al baño, que realmente eso no es lo correcto. La unión de los ureteres en la vejiga va a ser a nivel de la pelvis renal. En este caso es donde se van a conectar lo que serían los ureteres con lo que sería la uretra. Bien. Tenemos entonces finalmente la uretra, por donde va a terminar o por donde va a pasar el proceso de la excreción de la orina. En el caso de los hombres y las mujeres vamos a tener diferencias no muy significativas, sino más que nada en el tamaño de lo que sería la uretra. Porque en el caso de las mujeres, la uretra femenina es más pequeña. ¿Por qué? Porque en el caso de los hombres, lo que hace que la uretra sea más larga es que
la uretra masculina va a recorrer por lo que sería todo el cuerpo del pene, mientras que en las mujeres, pues realmente es una salida que ya prácticamente es directa. En el caso de las mujeres, nuestra uretra va a medir de 4 a 5 centímetros de largo, no más. Y esta uretra va a contener unas glándulas muy importantes que se denominan glándulas de Litre, que son las encargadas de la producción de moco, que va a ser como nuestra primera barrera ante los microorganismos y las bacterias que se encuentran en el exterior. Vamos a tener que tenemos en la uretra femenina, vamos a tener tanto la uretra proximal, que va a estar más cerca de lo que sería la vejiga, y la uretra distal, que es prácticamente por donde ya va a pasar a desembocar lo que sería la orina. Bien. En la uretra masculina, como les mencioné, pues esta es más larga porque atraviesa todo lo que sería el cuerpo del pene. Mide aproximadamente de 15 a 20 centímetros y esta tiene doble función. En el caso de los varones, va a servir tanto para la expulsión de orina como para la expulsión de semen y para la eliminación de orina. La uretra masculina también va a pasar por una glándula que se llama glándula prostática. Esta glándula se llama glándula prostática y la tenemos aquí. Solamente los hombres contienen o tienen esa glándula, las mujeres no. Bien. Finalmente, pues el filtrado de todo el proceso que se llevó a cabo en los riñones se va a conocer como orina, pues es el líquido que nosotros o que todos expulsamos. Esta tiene pues diferentes características, entre ellas pues que tiene que ser de un color amarillo ámbar. Y pues prácticamente es eso, es el resultado de todo lo que se llevó a cabo del proceso de filtración en los riñones. Tiene diferentes olores dependiendo a lo que sería la alimentación de la persona, porque depende mucho de eso. En el caso, por ejemplo, de las personas que consumen mucho alcohol, pues esas van a la orina va a tener un olor mucho más fuerte que el de una persona que realmente no consume alcohol. Aproximadamente el ser humano excreta de 1 a 1.5 litros de orina por día, pero ya esto depende mucho también del consumo de agua que realice la persona. Bien. Esto sería todo de mi parte. A grandes rasgos, lo que sería la fisiología del sistema urinario. Espero que haya sido de su agrado y que la información que les haya presentado sea también importante y que pues les sirva de mucho al momento de estudiar lo que sería la fisiología del sistema urinario. Recordemos que, como ya les he mencionado en los videos anteriores, es muy importante que nosotros cuidemos todos nuestros órganos para que nuestro cuerpo realice sus funciones de manera adecuada y de manera correcta. Como dato interesante, nos explicaron que cuando se lleva a cabo un trasplante de riñón, muchas personas no sabían o no saben que cuando se lleva a cabo el trasplante de riñón, el riñón de la persona a quien va a ser trasplantado un nuevo riñón no se extirpa. ¿Por qué? Porque el riñón está conectado directamente hacia la aorta. Entonces, si el cirujano llegase a quitar el riñón, prácticamente produciría que esta persona a la que se le va a ser implantado el riñón, pues moriría desangrada, porque sería un volumen sanguíneo que no podrían controlar, porque pues recordemos que la aorta pues es de las principales arterias de nuestro sistema, de nuestro cuerpo, perdón. Bueno, eso sería todo de mi parte. Si en algo me equivoqué, pues agradecería me dejaran en los comentarios en esas partes. Y pues eso sería todo a lo largo de estos 3 videos. Espero que realmente sea de mucha ayuda y realmente haberles proporcionado la información correcta y necesaria que nosotros necesitamos. Listo.